Este podcast es traído hasta usted gracias a tuiglesia.online. Preguntas difíciles acerca de Dios, con Pablo Mora. Hola, mi nombre es Pablo Mora y bienvenido a Preguntas difíciles acerca de Dios, en donde ninguna pregunta es tonta y toda pregunta será abordada desde una perspectiva teológica, histórica, científica, arqueológica o filosófica. Este es el 6º episodio de la primera temporada. Recuerda que si quieres hacer una pregunta, envía un video al correo electrónico yopregunto@preguntasdifíciles acerca de Dios. yopregunto@preguntasdifícilesacercadeDios.com. Es importante que el ambiente donde estés haciendo el video no tenga mucho ruido de fondo. Así tu pregunta podrá ser parte de uno de nuestros próximos episodios. El video debe incluir tu nombre, tu país y tu ciudad. Ejemplo: hola, soy Pablo Mora, soy de San José, Costa Rica, y mi pregunta es: si nos estás escuchando a través de Spotify, no te olvides de seguirnos. Y si nos estás oyendo por medio de YouTube, recuerda seguirnos, darle clic a la campanita y darle like. No olvides compartir este podcast porque puede ser de ayuda para alguien más. Este episodio es patrocinado por los estudios bíblicos en cafeterías de tu iglesia. Estos estudios bíblicos es donde se estudia y analiza la Biblia desde una perspectiva teológica, científica, filosófica e histórica, en donde puedes hacer preguntas cara a cara. Para más información visita estudios.tuiglesia.online. De nuevo, estudios.tuiglesia.online. La pregunta de hoy es una de mis favoritas. De hecho, uno de mis libros, llamado Un tirano amoroso, es dedicado justamente a esta pregunta. Crecí en el cristianismo y por alguna razón empecé a notar un extraño patrón de enseñanza, en donde era como si Dios fuera bipolar. El Dios del Antiguo Testamento era un tirano, demandante, que exigía cosas y condenaba a diestra y siniestra, mientras que el Dios del Nuevo Testamento era amoroso, benevolente y misericordioso. Incluso llegué a pensar que eran dos dioses completamente diferentes. Con el paso del tiempo empecé a notar otro patrón. Parecía como que Dios no solo era bipolar, sino que era bueno para el chantaje. Te seducía con el cielo, pero te amenazaba con el infierno. Te decía que te amaba si hacías lo que Él quería, pero que te iba a enviar a una eternidad de sufrimiento si no lo hacías. Cuando empezamos los estudios bíblicos en cafeterías años atrás, me di cuenta que no estaba solo, que muchísimas personas tenían esta perspectiva de Dios, incorrecta, pero tristemente era una perspectiva muy real para ellos. Así que la pregunta de hoy viene de la mala reputación que le hemos dado a Dios. ¿Por qué el Dios del Antiguo Testamento parece ser un tirano, pero el del Nuevo Testamento un Dios amoroso? ¿Por qué el Dios del Antiguo Testamento no se parece en nada al del Nuevo Testamento? Hoy, a diferencia de episodios anteriores, la pregunta no la vamos a desarmar por partes, sino que la vamos a abordar como 3 preguntas diferentes. La primera: ¿por qué el Dios del Antiguo Testamento parece ser un tirano? La segunda: ¿por qué el Dios del Nuevo Testamento es un Dios amoroso? Y la tercera: ¿por qué el Dios del Antiguo Testamento y el del Nuevo Testamento no se parecen? Ahora sí, abordemos por partes. Primero, ¿por qué el Dios del Antiguo Testamento parece ser un tirano? Aquí tenemos varios factores que afectan. Primero tenemos que analizar las épocas. Durante el tiempo donde sucedió el Antiguo Testamento, los dioses de todos los pueblos que existían tenían una tendencia tiránica. Y era de esperarse que el Dios judío lo fuera también, a pesar de que no era así. Entonces, nosotros y todos aquellos que se consideran cristianos, y aún los que no se consideran cristianos, hoy en día vamos a tener una tendencia muy marcada a ver al Dios del Antiguo Testamento como alguien lejano e inalcanzable. Sí, es entendible que en el Antiguo Testamento Dios llamaba a guerras, a matar hombres, mujeres y niños. Además mandaba asesinar a todo aquel que no estaba en regla según lo que Él había establecido. Pero tenemos que analizar esto desde una perspectiva nada moderna. Vivimos en una época de libertades y libertinajes, una época en donde se proclama la igualdad y se promueven los derechos aun cuando no los hay. Si desde esta perspectiva analizamos al Dios del Antiguo Testamento, este Dios se convierte en un tirano total, pero esa fue otra época y se tiene que analizar como tal. Esta era una época donde sobrevivía el más fuerte.
en donde los pueblos se conquistaban unos a otros, donde dejar un sobreviviente después de una conquista significaba una venganza futura de esta persona, en donde o seguías las reglas o morías, ya que era algo de supervivencia más que de gusto. Una época en donde no existía la libertad como la conocemos y el libertinaje te llevaba a una muerte segura. Una época en donde la esclavitud era algo obvio y normal y algo de todos los días, y el que pensara algo diferente entonces era considerado como loco. En esa época se desarrollaban las crónicas del Antiguo Testamento. Cuando Dios ordenaba no dejar sobrevivientes, no era por falta de misericordia, sino por sentido común en esta época. Cuando Dios da los mandamientos claros de purificación e interacción con otras personas, era algo de supervivencia. Claro, este Dios se ve tiránico desde una perspectiva moderna, pero desde la perspectiva de la época era un Dios cuidando a su pueblo. Y puedes verlo con Abraham. Dios le pide que sacrifique a su hijo, pero lo importante de la historia no es lo que Dios le pide a Abraham, sino el desenlace de la misma. Recuerda, esta es otra época. Abraham vivía en una época donde era completamente normal que los dioses pidieran sacrificios humanos. Así que para Abraham no fue algo nuevo, no fue algo extraño. Lo importante de la historia es que es la primera vez en un relato relacionado a un Dios en el que el Dios provee en lugar de quitar. Segundo, ¿por qué el Dios del Nuevo Testamento es un Dios amoroso? De nuevo, volvemos a épocas. Las bases morales de igualdad, de derecho de nuestra sociedad actual están basadas en Jesús. Jesús es el primero que alguna vez habló de igualdad entre hombre y mujer, entre esclavo y dueño. Antes de Jesús este concepto era inimaginable. Entonces el Dios del Nuevo Testamento, por así decirlo, se parece más a aquello que nosotros consideramos Dios. Lo que ahora consideramos obvio como la igualdad, el derecho de expresión, la libertad de escoger, no existirían si Jesús no las hubiera mencionado. Tercero, ¿por qué el Dios del Antiguo Testamento y el del Nuevo Testamento no se parecen? Bueno, no es que no se parezcan. De hecho, si ves el Antiguo Testamento desde la perspectiva de su época, vas a notar a un Dios de amor, misericordia, benevolencia, al igual que el del Nuevo Testamento. Dios no cambió. Los que cambiaron fueron los lentes que utilizamos para analizar las cosas. Ahora, volvemos a la pregunta original. ¿Por qué el Dios del Antiguo Testamento es un tirano y el del Nuevo Testamento es amoroso? ¿Por qué el Dios del Antiguo Testamento no se parece al del Nuevo Testamento? Bueno, sabemos que esto se debe a la perspectiva de análisis que tengamos sobre Dios, sea en el Nuevo o Antiguo Testamento. Aún hoy en día se están viendo movimientos que proclaman libertad, que basan su movimiento en las mismas palabras de Jesús, pero se burlan de él y lo difaman públicamente. Y esto se debe a su estrecho punto de visión. Si quieres conocer un poco más sobre este tema, te recomiendo que leas mi libro, Un tirano amoroso. Lo puedes conseguir en Amazon o en tuiglesia.online. Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Nunca cambia. Lo que sí cambia es nuestra manera de ver las cosas. Y eso nos hace acentuar las características que consideramos destacadas a pesar de no ser así. Por así decirlo, como vemos al Dios del Antiguo Testamento desde los lentes de lo que vivimos hoy en día, vamos a destacar las características que hoy consideramos erróneas. Entonces, estas características van a resaltar a pesar de que este mismo Dios mantiene las mismas características hoy en día. Dios mostró su amor desde el primer día de la creación y a lo largo de todo el Antiguo Testamento. Y su amor llegó a su mayor clímax a través de Jesús, quien dejó su trono y vino a este mundo y murió y resucitó por salvarnos de nuestros pecados. Entonces, el Dios del Antiguo Testamento y el Dios del Nuevo Testamento son el mismo, se parecen, pero todo depende de la perspectiva con la que veamos las cosas. Bueno, hemos llegado al final de nuestro podcast de hoy. Recuerda que si quieres participar en nuestro podcast con una pregunta, puedes hacerlo enviando un video a yopregunto@preguntasdifícilesacercadeDios.com. De nuevo, yopregunto@preguntasdifícilesacercadeDios.com. Incluye tu nombre, tu país y tu ciudad. Ejemplo, hola, soy Pablo Mora, soy de San José, Costa Rica, y mi pregunta es:
Y si te gustaría aprender más sobre el tema de hoy, te recomiendo mi libro, Un tirano amoroso. Lo puedes conseguir en amazon.com o también lo puedes conseguir a través de tuiglesia.online. Si nos escuchas a través de Spotify, que no se te olvide seguirnos. Y si nos estás oyendo por medio de YouTube, recuerda seguirnos, darle like y darle clic a la campanita. No olvides compartir este podcast porque puede ser de mucha ayuda para alguien más. Nos escuchamos la próxima semana en nuestro 7º episodio de la primera temporada de Preguntas Difíciles acerca de Dios. ¡Chao! Preguntas difíciles acerca de Dios con Pablo Mora.